Bien, continuamos a ver con la exposición de Eduardo Bazán Lavanda. Como comentaba, Eduardo Bazán es cofundador y médico especialista en medicina del sueño RES, especialistas del sueño. Un breve resumen de su expertise profesional: él es especialista en medicina interna de la Henry Ford Hospital y medicina del sueño de la Rush University Medical Center. Ocupó el cargo de asistente del Servicio de Medicina del Sueño en el Hospital Athens Livingston, en Alabama, por más de 7 años, y posteriormente fue director médico del Centro del Sueño del mismo hospital. Es cofundador del RES Especialistas del Sueño, en que se dedica exclusivamente a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de diversos desórdenes del sueño. Eduardo, muy buenas tardes y muchas gracias por participar en esta jornada de seguridad del Instituto de Seguridad Minera. Muchas gracias por la oportunidad. Es un honor participar en esta jornada de seguridad minera, que la fatiga y somnolencia son importantes de tratar, de diagnosticar y manejar. Voy a compartir mi presentación. Entonces, empezaremos con el tema de la fatiga y su impacto laboral, riesgos y las recomendaciones de manejo. Adelante, Eduardo, se ve y se escucha bien. Adelante. Excelente. Vamos con el principal tema, los objetivos de este tema, ¿no? ¿Qué es la definición de fatiga, somnolencia y lo que es una combinación de medicina de sueño ocupacional? De ahí las causas de somnolencia y los disturbios del sueño en el ámbito laboral, las medidas para minimizar ese riesgo de fatiga. Definir dos problemas del sueño muy importantes. Uno es la apnea obstructiva del sueño y el otro es del trabajo, del trastorno del sueño por turno de trabajo. ¿Cuál es el impacto económico en este tema? Nos dedicaremos a la apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es el beneficio del diagnóstico y el tratamiento de este trastorno respiratorio del sueño y las conclusiones? Entonces, para empezar, la fatiga y la somnolencia, la definición es: la fatiga es esa carencia de energía, la falta de energía, una sensación de cansancio que podría mejorar con un break, con un descanso, con un reposo. La somnolencia es diferente, es una inatención, son esos episodios que uno bate por mantenerse despierto, son frecuentes periodos de dormirse a través del día, y el descansar a través del día, que es el break que se brinda, usualmente empeora la somnolencia en el día. Ahora, hay que entender que la fatiga y somnolencia son muy prevalentes, y en el caso de la fatiga en particular, ese síntoma que una persona menciona es 1 de cada 5 consultas ambulatorias en medicina familiar en Estados Unidos. Entonces, ahí viene la medicina del sueño ocupacional. Como me hicieron la presentación, soy médico especialista en medicina del sueño. Actualmente trata de unirse con medicina ocupacional y crear este tipo de servicio médico en que se busca o se enfoca más que nada en el área laboral o de operaciones, y el objetivo es mejorar la salud, pero a la vez la seguridad, y lo que buscamos más, ¿no? A nivel de las empresas, la productividad de los colaboradores. Entonces se implementan programas diversos. Uno de ellos es el tamizaje. Tamizaje significa determinar las personas con un riesgo de una enfermedad, en este caso de los desórdenes del sueño, que sean relevantes. Desarrollar unas métricas para evaluar cómo van mejorando o no. Determinación de esos riesgos que podrían poner al colaborador en peligro y que hay que corregir inmediatamente. Recomendar intervenciones de relevancia, y de ahí se hace una monitoreo de sus resultados. Brevemente, solo para entender, desde el nacimiento hasta el adulto mayor, las horas de sueño se reducen progresivamente. Sin embargo, para el adulto, desde los 18 años hasta los 65 o 64, se recomienda entre 7 a 9 horas de sueño. De activamente estar durmiendo, no que esté uno en la habitación descansando en la cama. Y de 65 años para adelante, de 7 a 8 horas. De ahí la importancia, el sueño es una función biológica tan fundamental que básicamente constituye el tercio del tiempo de nuestro tiempo de vida, pero no es un tiempo en que se desperdicia o que sea vegetativo la persona. Es un tiempo muy importante en consolidar memoria. El metabolismo se regula, la regeneración de músculos, de articulaciones, el aprendizaje. Por eso es tan fundamental el sueño.
Y también regulación del metabolismo de sobrepeso, obesidad, cortisol, glicemia, hipertensión, actividad simpática. Por eso es tan importante el sueño, de protegerlo y tener un sueño de calidad. Entonces, la causa de somnolencia diurna y disturbio del sueño. Las principales categorías, las fundamentales relacionadas a somnolencia y disturbios del sueño en el área laboral son privación de sueño. Básicamente, dormir menos de 7 horas. No menos de 6, no menos de 5. Menos de 7 horas. Trastorno del sueño, sobre todo apnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño, desorden del ritmo circadiano, como el trastorno del sueño por turno de trabajo, o personas que por su reloj biológico duermen o tienen que acostarse mucho más tarde, pero tienen su rutina de levantarse más temprano, que afecta las horas de sueño adecuadas. Los desórdenes debido a condiciones médicas, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, hipertensión resistente, fibromialgia, artritis, reumatoide, condiciones médicas que alteran la calidad del sueño y hacen que uno sufra o que no obtenga esas horas adecuadas. Y el uso de medicamentos, esteroides, antihistamínicos, promotores de vigilia, para la hipertensión. Entonces, cuando un colaborador tiene problemas del sueño, debe ser evaluado en estas 5 categorías de manera global para conseguir una evaluación clínica detallada que permita resolver el desorden, o, hay que tener claro, uno puede tener 2 desórdenes combinados que están afectando la calidad del sueño. Apnea del sueño con personas que tienen también trastorno del sueño por turno de trabajo. ¿Es combinado o independiente? Entonces, básicamente, ¿cuáles son las causas de pérdida crónica del sueño? El más común o lo más común es insomnio y apnea del sueño. De ahí el trastorno de trabajo por turnos lleva insomnio, a privación de sueño, y así a la somnolencia y cansancio. Es cuando el trastorno de turno de trabajo es cuando está fuera del horario normal, que es de 6 de la tarde a 4 o 5 de la mañana, que muchos trabajos actualmente en la vida moderna están de esa manera y no se puede parar. Entonces hay que afrontar esa realidad. La fase de sueño retrasada que mencioné ocasiona retrasos repetitivos al centro laboral con sanciones para el trabajador. Condiciones médicas que ya mencioné, Parkinson, Alzheimer, o sea, condiciones neurológicas, insomnio, depresión, condiciones psiquiátricas, asma, reflujo gastroesofágico, fibromialgia, medicamentos que causan alerta, vigilia, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina para depresión, esteroides, nicotina, para la hipertensión, diuréticos, efedrina, pseudoefedrina, o medicamentos que pueden causar somnolencia, antihistamínicos, sobre todo de primera generación, hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, relajantes musculares, agonistas de dopamina. Entonces, es muy importante una versión detallada, no es simplemente tengo sueño, fatiga, anda a descansar, hay que buscar la causa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la privación de sueño? La somnolencia excesiva en 3 de 4 personas que trabajan por turnos. Ya está confirmado, hay estudios, comparado a un poco menos del 8% de los que trabajan solo de día. Entonces, ese rendimiento conectivo se ve afectado. Se reduce la vigilia, aumentan los errores, disminuye el tiempo de respuesta, compromiso de razonamiento lógico, memoria, aprendizaje, la creatividad se ve afectada, compromisos de funcionamiento psicomotor, que lleva a aumento de riesgos y lesiones con el uso de equipo de maquinaria. Entonces, la alteración de la regulación emocional afectando la eficiencia, productividad y, por lo tanto, hay aumento de accidentes vehiculares en conductores profesionales o comerciales. Entonces, la fatiga es muy importante de tratar. Hay bastantes planes de gestión de la fatiga por empleadores. Es más, se afecta a nivel transporte, pero áreas sensibles, seguridad, vigilancia. Tanto es así la importancia que ha pegado en países de Europa, Estados Unidos y en Colombia. El National Transportation Safety Board tiene más de 200 recomendaciones para mejorar la seguridad del transporte en relación a la fatiga, y es donde hay más estudios. La responsabilidad del empleador es que desde el proceso de contratación de un colaborador hay que hacer un tamizaje efectivo, porque muchos de los tamizajes son subjetivos. Entonces, si no se hace una evaluación detallada en ese tamizaje, se compromete la seguridad de la empresa operativa, de los vehículos de transporte y los demás colaboradores. Entonces, los desórdenes del sueño, vamos a mencionar más adelante, son muy comunes. La mayoría de colaboradores, lamentablemente, no saben de los síntomas, no sienten síntomas, y de ahí la importancia de tomar medidas en ese caso. Y lo mínimo recomendable es derivar a ese colaborador con sospecha de un desorden del sueño a medicina del sueño para la evaluación y tratamiento oportuno, y está al alcance de nuestro país. Entonces, básicamente, en resumen, las medidas de gestión, prácticas y políticas de horario, hay que entender, por ejemplo, más de 30 millones de americanos trabajan en turnos, y se estima que 3 millones de ellos sufren de trastorno del sueño, y hay que resaltar ese riesgo de accidentes en conductores de transporte, con somnolencia excesiva diurna, de ahí educación y entrenamiento, inculcarles a los colaboradores sobre los riesgos de la fatiga, la somnolencia. Muchas veces no prestan atención a eso, a la importancia de prevenirlos,
y de cultivar una adecuada higiene del sueño, que son consejos sencillos de seguir, pero no se aplican. Hay que tener una disciplina, evitar cafeína 6 horas antes de acostarse, actividad física, pero mínimo cancelar, eliminarlas, o no hacer 3 horas antes de dormir, una cena ligera, el ambiente adecuado para dormir, evitar equipos electrónicos idealmente 1 hora antes. Entonces, esa se ocupa medicina del sueño, inculcar, hacer capacitaciones, enseñarle a los colaboradores cómo proteger su sueño, que a la larga es un impacto en la salud y tanto física y mental de manera negativa. Estrategias de la organización de la empresa, concientizar colaboradores de la seguridad relacionada a la fatiga, que se valora y se apoya con políticas y prácticas de seguridad de la empresa. Identificar y tratar los desórdenes del sueño, como mencioné, tamizaje objetivo para órdenes de desórdenes del sueño como la apnea del sueño en áreas sensibles. Objetiva porque mucha gente o muchos colaboradores o no saben hacer las respuestas de esas preguntas subjetivas, como el Edwards, que muchos conocen, o lo manipulan por tener miedo de una inestabilidad laboral. Entonces se tiene que considerar sobre todo género masculino, edad, el índice de masa corporal, sufrir hipertensión, circunferencia del cuello, por ejemplo. Los controles de maquinaria y tecnología. Es más confiable que el uso del equipo de protección personal o práctica de seguridad como sistema de freno automático es prevenible. Trenes, camiones, tecnología que detecta cuando el conductor está pestañeando, cabeceando, tenga fatiga, toma control de la navegación del vehículo, velocidad y evitar problemas, posibles colisiones. Se ha implementado, se tiene expectativas de que pueda mejorar significativamente, pero más adelante voy a mencionar brevemente que hay limitaciones en ese aspecto. Planes para manejar la fatiga, formalizadores de trabajo, políticas sobre tiempo, identificar puntos de seguridad relacionados a la fatiga, fortalecer la estrategia de mitigación, inculcar una cultura de salud física y mental, se incluye emoción saludable y cultura de confianza entre el colaborador y el empleador. Y la investigación y evaluación es clave en todo tipo de gestión de fatiga y somnolencia, porque los colaboradores son un aporte valioso en los resultados que brinden para verlos o optimizar esos métodos para mitigar la fatiga, utilizando esa data que se obtenga, ¿no? Al implementar esas medidas de seguridad. Entonces, como mencionaba, hay una falla en esos sistemas de vigilancia. Recuerdo un estudio que se realizó por el Instituto de Seguros para la Seguridad de las Carreteras, los vehículos autónomos, se mostró que tiene una gran participación en los últimos años como una herramienta para eliminar las fatalidades en carretera, pero se estima que solo podrían prevenir 1/3 de los accidentes de tránsito en los Estados Unidos. La conducción totalmente automatizada, como menciona, no resuelve el error del conductor humano, velocidad, exceso de velocidad, somnolencia, al no poder eliminar las equivocaciones por la cámara, el radar y otras tecnologías que se están implementando, ¿no? Sin conductor basadas en sensores. Pues 1/3 de accidentes vehiculares se estimó se debieron a errores de percepción, de incapacidad del conductor de manejar demasiado rápido o lento, o realizar maniobras evasivas incorrectas, casi 4 de 10 eventos. Por esta relación a la fatiga, somnolencia, es lo que no se estima mucho en esos accidentes, y hay que evaluarlo. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, como mencioné, es uno de los zonas del sueño más prevalentes. Consiste básicamente en el colapso parcial, se conoce como hipopnea o total de la vía aérea superior, dura más de 10 segundos, eso lleva a que un sueño fragmentado, fatiga, somnolencia, porque no se duerme con un patrón de sueño establecido, regular, se fragmenta, no hay sueño ligero, no hay sueño profundo, no hay sueño REM, está totalmente errático y entonces el paciente reporta fatiga que se va acumulando con los días, una privación de sueño crónica. La prevalencia puede ser hasta de 30 a 62%, disculpa, en pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad arterial coronaria, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular. Y hay estudios en que la prevalencia puede ser hasta del 9 a 24% en la población general. Entonces es más prevalente de lo que uno se imagina. Los trabajadores que estiman ustedes pueden tener muchos apnea del sueño. Cerca del 80% de hombres y 92% de mujeres con este trastorno del sueño moderada grave siguen sin diagnóstico y la severidad puede ser leve, moderada o grave. El trastorno del sueño por todo el trabajo es de otro desorden del sueño altamente prevalente. Las empresas actualmente trabajan 24/7. Entonces se estima que los que trabajan en turnos nocturnos nada más puede ver entre un 14 a un 32% de los trabajadores tienen este trastorno del sueño que lleva insomnio, somnolencia. Y los que trabajan en rotativos del 8% al 26%. Y el riesgo cardiovascular con los que trabajan en turnos rotativos, ¿no? De turnos. Se ha visto que el trabajo a la larga, actuar por noche, tiempo trabajando por noche más de 10 años, turnos habituales permanentes, frecuencia de trabajo nocturno 3 a 8 noches por mes, trabajo actual por la noche, de turnos de noche habitualmente permanentes, tiempo trabajando por la noche más de 10 años. O sea, hay aumento de la enfermedad coronaria, fibrilación auricular, es un estudio reciente del año pasado.
Entonces el impacto en la salud definitivamente está demostrado a la larga. Con respecto a la apnea del sueño, factor de riesgo, mayor edad, hay mayor prevalencia. Género masculino, mujeres posmenopáusicas tienen ya el mismo riesgo que los hombres. Sobrepeso y obesidad, la obesidad es una pandemia, se estima que casi el 25%, casi el 25% de peruanos de 15 años o más sufren de obesidad, definitivamente. Etnicidad, hay hispanos, afroamericanos, asiáticos, obstrucción anatómica alveolar superior y condiciones médicas, insuficiencia cardíaca, accidente vascular, insuficiencia renal. Síntomas de apnea del sueño, uno estima de que uno lo encontraría fácilmente las personas que sufren de apnea del sueño, por el ronquido, que es uno de los síntomas más comunes, que además es la tercera causa de divorcio en la población, por el ronquido constante que altera o afecta el sueño de la pareja, somnolencia diurna, fatiga, el insomnio, que es problema para conciliar sueño o mantener sueño, o despertar tan temprano, pero incapaz de volverse a dormir. Sensación de asfixia o ahogo durante el sueño. Apneas observadas, la apnea, como comenté, es cuando una pausa en la respiración entre ronquido y una pausa, 10 segundos o más, y un sueño fragmentado. Y a pesar de todos esos síntomas o signos, uno de dos personas con apnea del sueño no reportan síntomas. Entonces, ¿hay relación entre la apnea del sueño y accidentes vehiculares? Sí, ya se demostró, está confirmado más de 10 años atrás casi, el Federal Motor Carrier Safety Administration sobre el riesgo de accidentes vehiculares había 2.4 veces mayor en conductores con apnea del sueño, de 2 a 10 veces mayor en pacientes con apnea del sueño, sin tratamiento comparado con los que sí están en tratamiento adecuado. Y las consecuencias relacionadas a accidentes vehiculares en pacientes con apnea del sueño es limitado rendimiento psicomotor, aumenta lesiones físicas y aumenta el costo financiero. Y el National Safety Council reportó 810.000 accidentes vehiculares y 1.400 fatalidades que se atribuyen directamente a la apnea del sueño sin el tratamiento. Y ya mencioné que la gran mayoría de personas con apnea del sueño sin tratamiento, y el costo es casi de 16.000 millones de dólares. Y ahora, este es un seguro, ¿no? El AAA, como se dice, AAA. Manejar somnoliento ocasiona aproximadamente el 29% o 328.000 accidentes cada año, 109.000 lesionados y 6.400 fatalidades. Y ahí viene después los costos que implica esto. Los conductores comerciales en tratamiento para el sueño tuvieron una reducción del 73% en accidentes vehiculares prevenibles. El ahorro en costos anuales en compañía de transporte. 1.000 empleados ahorrarían casi 49 millones de dólares. 11.000 empleados, estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares. Pero hay que hacer una prueba diagnóstica. ¿Y por qué hay que hacer una prueba confirmatoria, que se confirma la apnea del sueño? Porque la anamnesis, que es la definición de correcta, la colección por el parte del médico del paciente de todos los síntomas, molestias que tenga, no es diagnóstica. Pueden pasarse todavía casos de apnea del sueño. Muchos pacientes, ya mencioné, niegan síntomas, 1 de 2. Hasta los especialistas de medicina del sueño, 1 de 2, podemos pasar desapercibido a ese paciente que sufre apnea del sueño. Yo tengo pacientes también delgados en Perú. No son tan obesos ni sobrepeso, delgados. Herramientas clínicas, los cuestionados, el Stop-Bang, el Berlin, el Edwards y algoritmos de predicción tienen un bajo nivel de certeza todavía. Y las herramientas de detección de fatiga, como la actigrafía, pupilometría, que se aplica mucho en las empresas mineras o en otras empresas que son valiosas como detección temprana, hay que llevar ahí más adelante. ¿Qué causa esa fatiga repetitiva? Sirven de referencia para ayudar en la detección de colaboradores con posibles zonas de sueño y de ahí derivarlos a medicina del sueño. El stop brevemente, es el consejo que más utilizo, es rápido de hacer 1 minuto, minuto y medio en completarlo, 8 preguntas. Si una persona tiene un puntaje de 3 para adelante, se debe derivar del sueño. Ronquido, fatiga o somnolencia, que deja de respirar durante el sueño, hipertensión, en el pasado está en tratamiento, el índice de masa corporal mayor, 35 más, edad, 50 años o más, el cuello grueso, ¿no? 43 centímetros en varón o más, 41 centímetros o más en mujer y ser varón. Y el estudio de polisonografía brevemente es la manera de detectar personas con apnea del sueño. Es la prueba estándar, detecta muchos valores importantes, actividad cerebral, movimientos oculares para ver el estadio de sueño REM o no, respiración, movimiento de miembros inferiores, una actividad de electrocardiograma, saturación de oxígeno y también videos. Pero las limitaciones, voy a mencionar brevemente más adelante. El otra prueba que estamos nosotros implementando bastante en REST es la poligrafía respiratoria. Es la mejor prueba diagnóstica en pacientes, hay que dejar claro, con mucha alta sospecha clínica. Un resultado negativo de la prueba no descarta la apnea del sueño y definitivamente hay que repetirla. Y a pesar que se hace en el domicilio del paciente, en su cama, eso es una gran ventaja,
recopila la sonda de presión nasal que detecta las pausas de respiración, el cinturón torácico, el movimiento de los músculos respiratorios durante el sueño, un oxímetro de pulso, de manera continua el nivel de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, un sensor de posición y sensor de ronquido. Si buscamos apnea del sueño pura, que es un trastorno respiratorio, la poligrafía respiratoria es una muy buena herramienta utilizada para la detección. Y los beneficios de la poligrafía respiratoria sobre la polisonografía, que igual la defiendo, pero en casos específicos de apnea del sueño o muy complejos de casos del sueño, la poligrafía respiratoria se recomienda en pacientes con alta sospecha clínica, como ya mencioné, no complicada, la polisonografía es la prueba estándar, pero los costos, la poligrafía es mucho menos costosa que la polisonografía, por lo que la polisonografía implica un personal que monitoriza al paciente toda la noche, el ambiente, el complejo de equipo de diagnósticos son más caros, más costosos. Ejecución, ya mencioné, domicilio del paciente contra un laboratorio del sueño. Y los resultados, la prontitud, un estudio de poligrafía respiratoria, el colaborador de la persona se evalúa hoy día, se hace la prueba el día siguiente y los resultados están a los 2 o 3 días. Mientras que una polisonografía hay que esperar el tiempo de espera para ir a un centro del sueño, dormir ahí con personal adecuado, médico especializado y se tengan los resultados posteriormente. Y la poligrafía respiratoria, al hacerlo de manera detallada y de manera profesional, con médicos especialistas en medicina del sueño, se reduce significativamente los porcentajes de estudios inconclusos y la polisonografía en ciertos casos puede ser inconcluso los resultados. ¿Qué tal si una persona tiene apnea del sueño solo durmiendo boca arriba y no y duerme solo de costado, por ejemplo? Entonces, esas son las leves desventajas de la polisonografía. Y se indica tratamiento de apnea del sueño para los que tengan apnea moderada grave con o sin síntomas, o los que tengan apnea obstructiva leve, pero si tienen somnolencia significativa, fatiga excesiva, o condiciones médicas como hipertensión, fibrilación auricular, infarto de miocardio, infarto del corazón, accidente cerebrovascular, tienen que tratarse. La primera tratamiento de elección, que voy a mencionar brevemente, es la terapia de presión positiva de las vías respiratorias. Otros son un dispositivo intraoral de avance mandibular muy eficiente también en ciertos casos, pero también hay que venir con cambios en estilo de vida, baja de peso, evitar tabaco, alcohol, sedantes, terapia posicional, cirugía de la vía aérea superior y cirugía bariátrica, que es la cirugía baja de peso. Brevemente, la terapia CPAP se inició en los 80s, es como un flujo constante de aire que permite que la vía aérea superior no colapse. Es como un stent, cuando uno tiene un infarto y abre la arteria con ese stent, la vía aérea también se abre, se mantiene sin colapsar con el flujo constante de la vía aérea. Y la persona responde significativamente. Es un cambio radical. La terapia CPAP autoajustable es cuando ese equipo, la ventaja es poligrafía respiratoria, un equipo de CPAP autoajustable en rango de presión y detecta y responde a cambio de patrón de resistencia y el flujo de la vía aérea superior durante el sueño, permitiendo iniciar la terapia inmediatamente. Indicado en pacientes con apnea obstructiva del sueño grave, moderada, no complicada. Hay que tener precauciones en personas con problemas pulmonares o cardíacos o síndrome de hiperventilación por obesidad, no presenta ronquido o después de una cirugía de vía aérea superior. Se recomienda con cuidado. No recomendado para diagnóstico de apnea del sueño o para un estudio de titulación, que es un estudio en polisonografía, pero el pronóstico es similar en los pacientes con terapia de CPAP de presión fija, con un seguimiento de telemonitoreo, que es excelente. Ese telemonitoreo, básicamente, los equipos actuales tienen la conectividad, es decir, van a una nube. Entonces, el médico tratante, de la primera noche que el paciente, en este caso un colaborador, pueda tener apnea del sueño, inicia terapia CPAP, luego de la poligrafía respiratoria o polisonografía, la información va a una nube. Entonces, el médico tratante, en este caso como yo, con mis pacientes, tengo una aplicación de este tipo que reviso cuántas horas lo usa, si hay mucha fuga de aire, hay que hacer ajustes en presión, humidificador. Eso permite una comunicación constante con el médico, entre el médico tratante y el paciente, que acelera la corrección de la terapia si fuera necesario. Es una gran ventaja. Entonces, beneficio del diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. Primero, para el empleador, se reducen costos a largo plazo. Ya me vi los costos que implica accidentes vehiculares, incremento en la productividad, disminuir los riesgos de accidentes, costos y responsabilidad legal del paciente, mejora su salud y expectativa de vida, incremento en la productividad, mejora en la calidad de vida, mejora en las relaciones sociales, la fatiga constante impacta en la salud, médico tratante, alinearse con los objetivos de salud de población, incremento de los ingresos de un sistema de salud basado en valores, y reducción de las admisiones y de los recursos del sistema de salud. Entonces, ese es el objetivo triple como se conoce, mejorar la salud de la población, bajar los costos a través de esas mejoras y mejorar el cuidado de las personas. Y brevemente acá mencioné, la obesidad afecta casi el 25% de la población, y está claro, más en zona urbana que en zona rural, y aumenta con la edad, ¿no? Por décadas. O sea, es una condición, una pandemia la obesidad, la obesidad también es un problema de salud pública. Y el análisis económico del tratamiento de la apnea del sueño, desde el punto de vista económico, el costo anual de diagnóstico y tratamiento para
o pacientes fue 67% menos que dejando a pacientes sin diagnóstico. Es un estudio en los Estados Unidos que se hizo en el 2016. Diagnóstico y tratamiento de total de 29 millones de americanos en Estados Unidos llevaría a ahorrar más de 100.000 millones de dólares anuales. Y la mayor oportunidad en costos incluye la pérdida de productividad laboral, que hay que tener bien en mente en estos casos en las empresas. Desde el punto de vista de la perspectiva del paciente con respecto al diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño, el médico especialista en medicina del sueño es que brinda mayor orientación. Lamentablemente los médicos especialistas todavía no prestan mucha atención a la calidad del sueño de los pacientes, aunque deberían. Pacientes con diabetes, 1 de 2 tienen apnea del sueño. Con hipertensión, por ejemplo, 3 de 10. Con hipertensión resistente, 3 medicamentos o más que uno esté tomando, 8 de 10. Con infarto cerebral, 5 a 7 de 10. Entonces, solo 30 a 40% de pacientes discuten sobre la apnea del sueño con su médico de cabecera, otra limitación. Pero el 70% recibieron el diagnóstico de apnea del sueño en menos de 2 meses de la identificación de riesgo. La terapia SIPA es el tratamiento más común, como mencioné, pero se podría migrar a la terapia SIPA en favor de baja de peso o terapia posicional con una evaluación más cercana con el médico tratante, médico especialista de medicina del sueño. Sin embargo, la baja de peso no se le enfatiza al paciente y es vital también. Beneficio de tratamiento, también hay beneficios. Aumento de 1.7 horas adicionales de sueño durante o luego del tratamiento. Incremento en 11 veces en reportar su sueño como bueno o muy bueno, siguiendo el efecto constante del tratamiento a largo plazo del CPAP. La calidad de vida también mejoró buena a muy buena, del 26% contra el 76% siguiendo el tratamiento, o sea, casi 3 veces. Satisfacción en la relación de la pareja, su humor y paciencia por 2, o sea, se duplicó. Uso de sustancias como alcohol, tabaco y sedantes se redujeron significativamente. Muchas personas para conciliar el sueño consumen sustancias, cigarrillo, alcohol o hipnóticos, que está demostrado sedantes. Y con la terapia SIPAP no tiene necesidad de eso, porque ya se regula fácilmente el patrón de sueño con la terapia que se implemente. El tiempo de productividad laboral aumenta un 17% después del tratamiento y las asociaciones laborales, que es vital, se redujeron un 40% después del mismo iniciar la terapia. En el hogar, los costos médicos, 3% de pacientes con apnea del sueño e hipertensos pudieron dejar tratamiento y 17% tuvieron menor reducción en el número de medicamentos. Los diabéticos con apnea del sueño se redujo en casi el 50% de las visitas anuales al hospital. Reducción en el uso de depresivos y estimulantes, como mencioné, 31% menos consumo de alcohol, es el ahorro anual, 60% menos en consumo de tabaco, 21% menos en sedantes. Y la reducción en costos de accidentes vehiculares y altos costos de seguro. En el trabajo, que es muy importante, hubo 1.8 días menos de ausencia laboral al año, que equivale a $363.43 de nueva ganancia por año por horas de colaborador en los Estados Unidos aproximadamente, de ausencia, y 1.2 horas de incremento de productividad, porque hay mucho que se llama el presentismo. Está presente el trabajador, pero su fatiga cansancio no hace que rinda adecuadamente. Al tratar la apnea del sueño, su productividad sube, equivale a más de $4.200 por valor, más valor por colaborador, y se refleja en bonos, promociones y mayor seguridad laboral, ¿no?, para los pacientes. Impacto del tratamiento de condiciones de salud. Después de un año de tratamiento, los pacientes reportaron en hipertensión 42% mejoría en presión arterial, 17% menor en número de medicamentos, diabetes, 31% mejoría de la hemoglobina glicosilada, que es la manera como se controla, 14% aumento en buena calidad del sueño. Con respecto al asma y condiciones respiratorias, el asma es muy común en apnea del sueño. 54% mejoría en la función respiratoria, 70% aumento en reportar síntomas como leves y 8 veces aumento en buena calidad del sueño. En el insomnio, 7 veces aumento en buena calidad del sueño. De reducción del 54% a 1% reportando muy mala calidad del sueño. Se redujo el porcentaje significativamente. Depresión, ansiedad, salud mental, 12% aumento en buena calidad del sueño, 4 veces reducción en condición de salud mental en riesgo. Eso hace atentar contra la salud física. 41% reportaron mejoría en la salud mental. La enfermedad coronaria, 56% de reducción en riesgo cardiovascular, 5 veces menor en autorreportado peligro de vida por enfermedad coronaria, reducción del 50% al 3% en muy mala calidad del sueño y aumento del 0 al 23% en muy buena calidad del sueño. Y eso afecta a las empresas, los costos, pero ¿qué pasa del colaborador? También impacta en su estabilidad laboral, en los ingresos. Se hizo un estudio, justo este año salió el resultado, se hizo un porcentaje de prevalencia de solo el sueño de 4.4 más o menos 0.2%, bien conservador, de si afecta en la población adulta los desórdenes del sueño. Y la población adulta con desórdenes del sueño fueron menos probables de tener un ingreso por un empleador.
y más probable de requerir ingresos por parte del Seguro Social, del apoyo del gobierno, comparado a los que no sufren de desórdenes del sueño. Está demostrado. Impacta no solo empresas, sino el propio colaborador. Si no se trata su desorden del sueño, el que sea apnea del sueño, al trastorno del turno de trabajo, va a tener algún tipo de discapacidad o limitaciones de trabajo. Y entre la población que igual pudieron conseguir un salario mensual, estabilidad laboral, su ingreso anual fue menor, de casi $2.500 menor comparado a los que no padecían de desorden del sueño, luego de los ajustes de sus comorbilidades que ya mencioné y datos demográficos. Entonces el impacto es para todo el mundo, es 100% integral que se afecta. Y entonces, pero hay un estudio muy importante de una empresa de transporte en Estados Unidos, Schneider, que hizo en el 2006. ¿Realmente impacta todo este manejo de encontrar a los que tienen apnea del sueño? Y sí se hizo. Buscaron mejorar la calidad del sueño. De ahí buscaron, ¿por qué? Para mejorar productividad, moral del personal y ahorros en costos de salud. Hubo reducción de costos en más del 50% del mes. Accidentes prevenibles entre los trabajadores con adherencia de la CIPA se redujeron en un 73%. Hubo un rango de retención de los trabajadores tratados con CIPA fue 2.29 veces mayor que en la población general de los empleados. Y el ahorro en plan de salud de cada conductor mensualmente se estimó entre 300 a 400 por mes bajo el programa de CIPA autoajustable. Entonces se evalúa al trabajador el que tenía riesgo. En esa época, 2006, se hizo polisonografía. Los que tenían polisonografía se revisaron con el médico tratante y se hicieron la terapia CPAP, y los que iniciaron terapia CPAP y eran buena adherencia tuvieron 4 o 5 veces menor riesgo de accidentes comparado a los que no eran adherentes. Y tanto fue el éxito que esta empresa Schneider sigue haciendo screening o tamizaje de trabajadores cada año, y ahora han pasado a reducir los costos de polisonografía a poligrafía respiratoria. Y algo muy importante, hay un informe del Ministerio de Energía y Minas de hace unos meses, de 2022. El empleo directo en el subsector minero nacional sumó un total de 246.895 trabajadores en julio de 2022. Si se estima por estudio de investigación que el 12%, que de una manera conservadora, de la población adulta sufre de la apnea del sueño, en el sector minero habría quizá aproximadamente 29.000 trabajadores con ese trastorno del sueño, y la inmensa mayoría todavía careciendo de un diagnóstico oportuno y tratamiento apropiado. Entonces, la implementación de un servicio de detección de desórdenes del sueño, utilizando todas las herramientas de gestión de fatiga y somnolencia que están utilizando actualmente las empresas, es necesario por la evidencia en el aumento de los costos directos e indirectos, ¿no? Y las conclusiones, ya mencioné varias. La apnea del sueño es una condición médica que implica un elevado impacto económico, repercute en la sociedad por los costos que conlleva la falta de diagnóstico o tratamiento precoz. Es un problema de salud pública, que el Ministerio de Salud no lo resalte, como la obesidad, diabetes o la pandemia, no indica de que no esté en nuestro país. Hay mayor obesidad, mayor población longeva. Entonces, debido a su alta prevalencia y comorbilidades asociadas, impacta negativamente la calidad de vida de las personas que la padecen. Los pacientes con apnea del sueño son más susceptibles de sufrir accidentes vehiculares, bajo rendimiento laboral, reducción en los costos relacionados a pérdida de productividad, ausentismo, accidentes vehiculares, lesiones laborales. Al hacer tamizaje en la población laboral de riesgo, seguida de evaluación, diagnóstico y tratamiento respectivo de trastorno del sueño como la apnea del sueño. Y un tamizaje objetivo es lo ideal, el alto porcentaje de personas con apnea del sueño y sin síntomas, un 50%, y la terapia CPAP sí resuelve, como mostré, los síntomas de los pacientes, normaliza la calidad de sueño, reduce las complicaciones médicas y el consumo de los recursos en el sistema de salud. Y se deben implementar estudios de investigación en nuestros sistemas de salud, incluyendo el área de medicina ocupacional, establecer con los resultados que se obtengan, y es una gran posibilidad potencial, los primeros pasos para optimizar el tamizaje, seguido de una evaluación, diagnóstico y el tratamiento oportuno por la especialidad de medicina del sueño, que ya está al alcance en nuestro país, y tanto evaluación, diagnóstico y tratamiento. Todo está en nuestro país, disponible con la tecnología. Muchas gracias por todo. Les dejo por la oportunidad. Eduardo, muchas gracias por sintetizar toda la información con todos sus aspectos, todas sus variables, todos los integrantes de este problema, las cifras que muestras alarmantes, ese porcentaje de la población minera que sabemos pues que a este tipo de dolencias, estos problemas del tema del sueño, se suman pues los temas de altura, los temas de los turnos de trabajo, ¿no? Se suman los temas, pues, esto de destaques. Entonces, son muchas los factores que van sumando y que nos preocupan a nosotros que estamos encargados de la gestión de la seguridad, a todos nuestros participantes que están
participan activamente de toda esta gestión, pues es un tema muy importante y a mucho considerar, ¿no? Tenemos ahí algunas preguntas, por favor, si nos ayudas a contestarlo, por favor. Ahí tengo una pregunta de Hugo Palomino. Hugo Sí, Palomino hace un comentario respecto a un determinado caso. Y bueno, ahí seguro espera también tu apreciación al mismo, ¿no? Dice, en los riesgos y peligros no se observa el peligro del uso de los celulares y las comunicaciones de los trabajadores en su horario de descanso, ¿no? Se sostiene de 8 a 10 horas efectivas de descanso, pero los trabajadores se internan en sus campamentos, habitaciones y permanecen minutos y horas conectados a su celular, Facebook, WhatsApp u otras redes, ¿no? Él menciona un determinado caso en el 2019, una determinada unidad minera, un trabajador murió por una dolencia cardíaca. Al amanecer seguía en posición de descanso, sus compañeros vieron y pensaron que estaba dormido, descansando, porque tenía activos los audífonos, ¿no? O sea, él se quedó dormido con los audífonos conectados a una determinada red, ¿no? Murió escuchando un audio, ¿no? ¿Usted ha considerado realizar un muestreo por esta causa o este tipo de agente también ha sido considerando cómo afecta esto incluso a todos los otros factores que pueden afectar la calidad de sueño de nuestros compañeros de trabajo? exacto. Eh, Cuando uno le da el tiempo de descanso a los colaboradores, es así, 8 horas hay que educarlos. Por eso capacitamos brindamos capacitaciones de higiene del sueño. Equipos electrónicos, esa luz azul actúa a nivel de la retina, el ojo, y eso va a un mensaje al cerebro y suprime la secreción de la melatonina que se secreta en la glándula pineal. Y es una hormona que se secreta sobre todo en la noche, tiene su pico a través de la noche, que fomenta el sueño. Entonces, obviamente, esas personas inhiben, prolongan o como se genera un insomnio causado y entonces eso lleva a privación de sueño. Y la privación de sueño por apnea del sueño o un insomnio por malos hábitos está demostrado que es un proceso que lleva a proceso inflamatorio y que incrementa la actividad simpática del organismo y que lleva a condiciones cardíacas y que eso remodela el corazón y que lleva también puede llevar a arritmias o la apnea obstructiva del sueño también lleva a remodelación del corazón y que lleva a arritmias, como mencioné, de fibrilación auricular. Y se ha demostrado que muchas personas que entran en emergencia de fibrilación auricular tenían condiciones de hipoxemia o apnea del sueño. Por eso es muy importante tratarlo. 1 de 2 con fibrilación auricular tienen apnea del sueño. Y no tienen que ser obesos, ni gordos, o sobrepeso. Pueden ser personas delgadas. Entonces, obviamente, por eso implica tanto el control y cuidar las horas de sueño de cada uno, de 7 a 9 horas. Está demostrado y por eso ahí brindamos enseñanza cómo cuidar su sueño, ¿no? El colaborador tiene que ser bien responsable en ese aspecto, sobre todo los que tienen trabajos rotativos o nocturnos, ¿no? Exactamente. Hay que Sí, sí. educarlos. Y un despistaje, como mencioné, stop van, si tienen somnolencia, hacemos la evaluación y hacemos evaluación, teleconsulta, consulta y los estudios, ¿no? Excelente. Alfredo Alfaro del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. ¿Puedo hacer mi pregunta? Adelante, Alfredo, adelante. Te escucho. Encantado. Cuánto gusto, cuánto gusto. Verdaderamente solo nos queda felicitar al doctor Bazán, porque ha hecho una investigación importantísima, especialmente para el país. En el país tenemos este riesgo recientemente y tenemos muchos accidentes fatales estos últimos años, precisamente por la falta de este diagnóstico del sueño. Felicitaciones, doctor Bazán. Muchas gracias. Quizás como un aporte, le sugeriría, usted ha hecho ejemplos de los Estados Unidos, magnífico. También yo soy instructor de la Academia de Medicina de los Estados Unidos, pero usted y yo sabemos que la realidad de Estados Unidos es muy distinta a la realidad peruana. Nosotros somos prácticamente un grupo humano de aspectos físicos, psicológicos muy distintos. Y por lo tanto, sería bueno algunos ejemplos de Perú. Yo le agradecería, por un lado. Por otro lado, creo modestamente que podría identificarse las causas raíces de la falta de sueño, del mal sueño.
porque esa es la causa. Usted ha dicho una gran verdad. La causa de los accidentes de tránsito, es prácticamente el sueño. Entonces, yo creo que el origen, aplicando un poco la experiencia que hay en el Perú, el origen está en el hogar. Cada chofer tiene una esposa y unos hijos, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos, doctor, quizás con la ayuda de asistentes sociales y todo, verificar qué es lo que está pasando. De repente la causa raíz puede ser la falta de sueño, la causa raíz sería, digamos, el conflicto conyugal, conflicto con los hijos, ¿no? Eso por un lado, a sugerencia. A nosotros nos ha dado resultado en Cerro de Paja. Hemos parado los accidentes en minería, pero haciendo intervenir al hogar, a la esposa, a los hijos. Entonces ahí los trabajadores toman conciencia. ¿Para qué? Para tomar conciencia de la autoprotección. Porque creo modestamente, doctor, no me corrijo, si los operadores no están concientizados que ellos mismos tienen que controlar su sueño, la calidad de su sueño, creo que nos faltaría bastante. Solamente como una reflexión, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. El señor Alfredo, totalmente de acuerdo. O sea, hay que dar la higiene del sueño del colaborador, pero también hay que, recursos humanos, hacer charlas, campañas para que la familia también valore la importancia del sueño para todos, la esposa, los hijos, o si trabaja por turnos, respetar que sea sus 5 horas sólidas de sueño y de ahí hacer otras actividades del colaborador y volver a dormir, porque es difícil dormir 7 horas de día, no es nuestro reloj biológico, pero darle 4 o 5 horas, hacer las actividades que tenga que hacer, volver a dormir y de ahí ya ir a trabajar. Entonces es muy importante todo ese aspecto, totalmente de acuerdo. La calidad del sueño es global, integral, trabajador, familia, todos. Excelente, Eduardo. Tenemos una pregunta de Germán Arce. A ver, Germán, muy buenas tardes. Gracias por participar con nosotros, Germán. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, el tema es sumamente importante y obviamente felicitaciones, doctor Eduardo, por el trabajo científico. En el Perú, especialmente, tenemos un grave problema con el tema de fatiga, especialmente en los choferes. Si por experiencia comentamos, si usted toma una camioneta y va a viajar en carretera, por ejemplo, una minera, que son algunos kilómetros y difíciles en muchos casos, observa como buen conductor también, va a percatarse que el chofer ya está dando muestras de fatiga, ya sus reflejos no son los mismos, y le pregunta, ¿está cansado? El 100% de las veces el chofer va a decir que no está cansado. Sin embargo, está pues a la justa, manejando con un ojo y durmiendo con el otro, por decirlo de alguna manera. ¿Esto a qué se debe? Se debe a una falta de capacitación, no solamente en los choferes, sino en la supervisión. Porque si usted le pregunta a un chofer, ya le da la confianza respectiva, ¿por qué me reportas que no estás cansado? Y estoy viendo que te cae, estás a la justa. Le paremos a descansar un rato, tomar un café. Me dice, ingeniero, si reporto que estoy cansado, ya no me vuelven a contratar. Y eso ocurre, y ha ocurrido y lo he verificado. Entonces el chofer dice que no está cansado, el supervisor o la persona que contrató el vehículo expone su propia integridad y seguridad por no conocer algo tan elemental que el chofer tiene que estar en sus cabales para la seguridad de él y la seguridad también de la persona a la cual está conduciendo. Este es un tema que yo diría que manejarlo también con la supervisión, porque hay muchos casos que el carro se desbarranca y la investigación va a decir falla mecánica, y no fue falla mecánica, se quedó dormido y se fue al barranco, ya no hay testigo. Es un punto para manejar, especialmente en el Perú. En otros países posiblemente hay una mejor cultura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, Germán. Adelante. Sí, y hay estudios llevados en Perú hace una década más o menos, un poco menos,
o un poco más también, y reporta, sí, la parte de transporte público o interprovincial, los choferes de empresas formales e informales tienen una privación de sueño significativa. Y ese aspecto hay que buscar relaciones ya desde la parte de autoridades de transporte, de proteger a esos trabajadores para que tengan un ambiente adecuado para descansar, porque los ambientes donde manejan de corrido hay ciertas regulaciones después de 4 horas descansan, pero no son adecuadas. Entonces, son varios puntos que tienen que mejorarse, ¿no? Y del descanso. Hay un gran avance en la parte de minería, pero falta de transporte o agricultura, pesca, navíos, en todo habría que aplicar, transporte aéreo también. Entonces, nosotros sí deseamos, con toda la tecnología que tenemos y conocimientos, hacer estudios más en Perú de ese tipo, ¿no? Porque creo que es la única manera de dar a relucir y presionar para que se proteja al trabajador, ¿no? Y otro punto es, a veces cuando uno tiene somnolencia aguda, cuando va empezando la condición de apnea del sueño, por ejemplo, el paso de los años sin tratamiento lleva a una cronicidad y no suele diferenciar la diferencia entre lo normal y lo anormal. Ese es otro problema. Por eso muchas veces los cuestionarios subjetivos pueden salir con baja sensibilidad y hay que buscar cuestionarios de mayor sensibilidad y objetivos como el que mencioné, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con el señor Arce. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, Eduardo, doctor. una última pregunta que está un poco referido al comentario de Germán, que también ha sido una medida de control que se han tenido en nuestro sector, el minero, ¿no? La pregunta es de Rogelio Rendón. Gracias, Rogelio, por participar en esta jornada de seguridad. ¿Qué tan efectivo es confiar en los relojes inteligentes, los Smart Band, de control de sueño y estrés implementado en algunas unidades mineras para los conductores? ¿Qué opinas tú de ello, Eduardo? Considero que son valiosos para dar una referencia, como mencioné, los actígrafos o los de movimiento, pero al final siempre la parte de evaluación clínica es la clave, ¿no? Si una persona, como mencioné, el actígrafo detecta movimiento y exposición a la luz. Entonces una persona puede dormir y tenemos diferentes estadios de sueño. Sueño ligero, sueño profundo y sueño REM. Durante el sueño REM soñamos de total relajación de los músculos. No tiene que uno moverse totalmente, pero puede tener eventos respiratorios. Entonces, obviamente, la actigrafía o esos relojes son una referencia, pero al final, si una persona te reporta fatiga o el reloj detecta pocas horas de sueño y la persona no puede diferenciarlo por la cronicidad de esa condición médica, habría que evaluarlo con un médico especialista. Hay que descartarlo de corrido, a la brevedad y estar seguro, ¿no? O sea, yo uso referencias. La pupilometría también puede ser una referencia. Y como digo, ¿no? Si uno tuvo una mala noche, puede pasar, el actígrafo detecta 5 horas, ok, descansa el día siguiente, pero si es reiterativo, otra vez, ¿cuál es la causa? Entonces, eso también es que sospechar, ¿no? Entonces, esas herramientas son muy valiosas como prevención inicial, pero ahí hay que buscar la causa de fondo cuando es muy reiterativo. Yo lo uso de referencia. Excelente, excelente, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Has visto que ha sido de mucho interés para nuestros participantes. Y nada, esperamos tenerte pronto en una siguiente jornada de seguridad. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.